es este, Yo que creo que es esto. yo quiero que escuchemos lo que nos dice 2 Timoteo 2:8. Dice ahí, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y quiero llamar su atención a esta frase que dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué tendríamos que acordarnos de Jesucristo? ¿Cuál es la recomendación de Pablo a este siervo Timoteo para que él se acordara de Jesucristo? Específicamente, ¿acordarse de qué? Específicamente en el libro de Timoteo está hablando referente de todo este capítulo 2 a los sufrimientos experimentados por el Señor Jesucristo. Y aquí enfrentamos una tremenda realidad como lo fueron aquellos 6 juicios del Señor Jesucristo, todos ellos ilegales, todos ellos con un fondo o una raíz de odio profundo por la persona del Señor Jesucristo, aún de aquellos que debieron haberlo apoyado, los religiosos de la época de Jesús. Nosotros examinaremos en esta hora cada uno de esos juicios y veremos a través de ellos la manifestación de lo peor del corazón humano al condenar a un inocente, al condenar al Dios 3 veces santo, dice su palabra. Y vamos a empezar con el primer juicio y voy a permitirme leerles Juan 18, 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué encontramos aquí? Que este juicio fue ilegal porque Anás no era el juez. Él era un jefe político de Jerusalén y anteriormente había sido sumo sacerdote. Él tenía actividades gasteriles por medio de las cuales ganaba dinero fraudulentamente. Aún él colaboró y trabajó en los robos del Negev en la parte sur de Jerusalén. Y él le daba protección a los ladrones, recibiendo un porcentaje, lógicamente, de las ganancias de ellos. Entendamos que el Señor Jesús fue juzgado por gente religiosa. Y quiero decirte que la religión es el peor enemigo del mundo. La religión es la salvación por las obras. El hombre buscando la aprobación de Dios por sus propios méritos. El segundo juicio lo tenemos en Mateo 25, 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Dice la palabra, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado.
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Después de esta reunión, con Anás llevaron al Señor Jesús ante Caifás. Caifás fue el que dijo, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pecado y no que toda la nación perezca. Él no era un profeta, era solamente un hombre práctico, el cual reconocía la necesidad de encontrar un chivo expiatorio a quien culpar de las actividades antirromanas que existían. Él sabía que Roma demandaría la explicación de las cosas realizadas fuera de la ley, por aquellos que la estaban quebrantando y demandando la muerte de los rebeldes. Bueno, tenemos que entender que este hombre no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cuál era la actitud de ellos? Al matar a Jesús, ellos podrían dar la impresión de que ellos estaban tratando contra el crimen y contra los criminales sin la ayuda de Roma. Y Caifás dijo que era más conveniente que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera, y así él perder su poder y sus riquezas. Había intereses personales para llevar a Jesús a este juicio ilegal segundo. Bueno, aquí vemos y podemos observar toda la maquinaria política en movimiento. ¿Quién estaba presente ahí? Todos los justos en sí mismos y que no hacían otra ninguna cosa mala conforme a la ley de Moisés. ¿Cuántos testigos necesitaba un tribunal? Deuteronomio nos da la respuesta. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos, dice este versículo. Posiblemente en este grupo había unos 30 o 20 testigos, pero con la gran diferencia de que ellos eran el más grande club de mentirosos que ha existido. Si nosotros consideramos los siguientes puntos, el tribunal fue ilegal primeramente, ¿por qué? Porque fue durante la noche y esto era contrario a la ley. Si ellos tenían ese celo por la ley, supuesto celo, estaban siendo los primeros en quebrantar la ley. ¿Cómo explicarnos que estos hombres religiosos estaban quebrantando aquello por lo cual decían vivir? Ellos tenían prisa, ya que el día siguiente era la Pascua y ellos querían terminar este trabajo sucio para poder participar de la Pascua con las manos limpias. Ellos estaban determinados a destruir a Jesús y él los exhibía y los puso en evidencia, por lo cual repentinamente ellos cambiaron sus planes. En segunda ocasión, dice que no tuvo un abogado defensor. Después el tribunal buscó testigos falsos. ¿Dónde se había visto esto? Aquellos que debieron apoyar al Señor Jesucristo en su ministerio, en su venida y en ese propósito sagrado, fueron los que estaban buscando testigos falsos. Es inconcebible esto. La otra situación es que el tribunal estaba prejuiciado también. Y otra de las cosas es que hubo violencia en el tribunal. Ningún aspecto del tribunal fue conforme a la ley judía. Pero vinieron 2 falsos testigos. Se presentaron diciendo, él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días de reedificarlo. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Fíjense, muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Este era un dicho muy grande, pero él estaba hablando del templo de su cuerpo.
Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba de su muerte y de su resurrección futura. Él estaba diciendo que aunque ellos tendrían éxito en llevarlo a la muerte, su triunfo sería breve, sin embargo. Dice Mateo, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Cómo podemos entender que él permaneció en silencio? Que no respondió nada ante estas acusaciones falsas. Bueno, Isaías 53:7 nos da la respuesta. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto es un paralelo de por qué él no dijo nada, al menos en ese momento. Y aquí entendemos que se estaba cumpliendo este versículo de Isaías en el Cristo que ahora está frente a este tribunal, ante estos juicios injustos que se llevaron a cabo en su contra. Y aquí entendemos y debemos entender cada uno de nosotros toda la injusticia que la humanidad tuvo hacia él representada por estos personajes religiosos. En Mateo 6:64 dice, 26:64, tú lo has dicho. Esto es sí. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En griego esto es enfáticamente sí, no tan débil como en nuestra traducción. Entonces el Señor Jesucristo dijo algunas cosas que estaban próximas en la agenda. Pero ¿usted cree que estas palabras movieron al sumo sacerdote a caer de rodillas y doblar su cabeza para adorarlo? Absolutamente no. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y aquí ellos están representando un odio exacerbado hacia la persona del Señor Jesucristo. Es incomprensible que ellos asumieran esta actitud en contra de aquel que venía a traerles salvación. El juez dice que no necesita testigos. El Señor Jesús no hizo una confesión de su culpabilidad, sino que Él está declarando lo que es la realidad únicamente. Mateo 26:66 dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Pero preguntémonos, ellos no sabían el alcance de sus palabras. ¿Por qué dicen que era reo de muerte? Se están adelantando en sus juicios hacia la persona del Señor Jesucristo, el cual era inocente. Mas, sin embargo, Jesús exhibió muchas veces la vida hipócrita de estos fariseos y escribas. Los judíos tenían el mejor sistema de tribunal, pero no lo usaron. Entonces, Mateo 26 nos sigue relatando que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban. ¿Por qué hacían esto? Si no estaba permitido en su propia ley, esa ley que ellos decían seguir. Y estamos viendo algo tremendo. Escupirle en el rostro, darle de puñetazos y otros lo abofeteaban. Esto es inaudito, pero fue la realidad de nuestro Señor. El entender por qué Él pasó por todos estos juicios injustos, siendo Él inocente. Tener que soportar todas las injurias, los escarnios, las burlas de estos tribunales por su vida santa. Es algo tremendo. Cuando Él fue golpeado de esta manera, la palabra de Dios nos dice en Isaías 52, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Qué hicieron ellos? Le sacaron la barba, le golpearon en la cara hasta que él ya no tuvo cara.
Él no merecía esto, pero era parte realmente de conocer a profundidad la maldad del corazón humano. Estos religiosos están representando al resto de la humanidad de todos los tiempos en su rechazo contra el Señor Jesucristo, en su rechazo al amor divino que vino a traernos salvación y vida eterna. Es una grande ingratitud. Es lo mismo hoy día. Bueno, decíamos que él ya no tuvo cara de tanto golpe que recibió, hasta que ya no tuvo la apariencia de un ser humano. Pero ellos continuaron golpeando hasta que su cara fue completamente destruida. No nos podemos imaginar esa escena a ese grado. ¿Que no se conmovían del Señor Jesús? ¿Habían hecho ellos antes esto contra algún malhechor? Indudablemente que no. Pero aquí Cristo está poniendo en evidencia el corazón deshonesto de ellos, el corazón malvado en contra de su Mesías. Bueno, quebraron el cartílago de su nariz, cerraron sus ojos por los golpes, su cara se hinchó y sin embargo él no se defendió ni se movió. La actitud asombrosa de Jesús. La actitud de amor aún en contra de estos enemigos terribles. Un hombre ordinario hubiera sufrido una hemorragia cerebral o un knockout rápido. Hombre tras hombre pasaban al frente y sin la intervención de nadie golpeaban al Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Él no esquivó ningún golpe como lo hacen los boxeadores para amortiguarlos. Él recibía los golpes con toda su fuerza y sin moverse. Así su cara fue distorsionada y la saliva y sangre salían de su boca. Para asimilar todo esto, en su humanidad él debería ser muy fuerte. Y su fuerza fue demostrada cuando él levantó las mesas de los mercaderes y los echó fuera porque eran ladrones en el templo. ¿Y por qué estos religiosos no hacían nada al respecto? Porque ellos tenían la ley sobre ellos. Porque ellos no eran verdaderos seguidores de Jesús, del Mesías que están viendo ante sus propios ojos. Bueno, él les levantó las mesas literalmente y físicamente. Pero hay una pregunta por hacernos. ¿Por qué vivió hasta el fin de esta prueba? ¿Sabes por qué? Nosotros debemos ver aquí el amor de Dios. ¿Sabes por qué vivió hasta aquí y aún más adelante? Porque Él te tenía a ti y a mí en su mente. Él debía cargar los pecados en su cuerpo sobre el madero, como nos dice el libro de Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él estaba cumpliendo algunas de las profecías hechas en el Antiguo Testamento que hablaban de este sufrimiento de Jesús. Si tú no has amado al Señor Jesucristo con anterioridad, esto debe movernos. El hecho de que haya muerto físicamente no es el principal factor de la salvación. Su muerte física significaba que su trabajo estaba consumado, pero él debía ser juzgado por nuestros pecados y todavía ser separado de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo. Por esta razón y a pesar de tanto castigo, Jesús quedó vivo sobre sus pies. Usted y yo nunca entenderemos el tremendo o lo tremendo que fue su castigo. Y esto fue solamente el segundo juicio. Él podía, sin embargo, haber clamado por 12 legiones de ángeles y barrer a estos hombres del tribunal. Él lo dice ahí en Mateo 26. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Con toda facilidad. Mas, sin embargo, si Él lo hubiera hecho, no se hubiera cumplido la escritura de que Él padecería por nosotros. En este tiempo, una legión tendría alrededor de 4.500 soldados en el ejército romano.
Pero mira, si él se hubiera enojado, él habría sido descalificado para proveer salvación para nosotros. Notemos algo interesante aquí. Él nunca se enojó cuando algo injusto vino contra él. Él solamente lo hizo cuando alguien blasfemó contra el Padre. Qué lección, ¿verdad? Pero hay tiempos cuando es injusto no enojarse. Por ejemplo, cuando tú ves por una ventana y un hombre molesta a una niña y tú no te enojas, algo anda mal en ti. El Señor Jesús nunca se enojó cuando algo estaba mal en contra de él mismo. Él siempre se enojó cuando algo iba en relación con la gloria del Padre. Notemos esto en Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofetearon. Dice que también le abofetearon. Y Mateo 26 sigue relatándonos, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Imaginen ustedes hacer esta burla al mismísimo Hijo de Dios. ¿No había temor de Dios en ellos? Su religiosidad los tenía cegados. Su religiosidad había cerrado sus conciencias y sus corazones al hecho de las escrituras que ellos conocían de que iba a venir el Mesías. Y decía también para qué, para redimir a su pueblo de sus pecados. Pero ellos estaban en otra frecuencia. Ellos estaban realizando juicios injustos a Jesús. Esto es algo muy fuerte. ¿Nosotros podemos realizar un injusto juicio a Jesús? Por seguro que sí, por nuestras actitudes hacia Él. Ellos aquí también le insultaron. Y entramos al tercer juicio. Allá en Lucas 22, 66 al 71, nosotros leemos. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, vosotros decís que lo soy. Ellos entonces dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Este tribunal se realizó el día siguiente por la mañana. El concilio repentinamente reconoció que el tribunal de la noche anterior había sido ilegal. Entonces ellos se reunieron para hacerlo legal, imaginen eso. Y aquí el Señor Jesús dio la señal suprema de su calidad de Mesías. Lucas 22:69 nos lo dice. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Recordemos que este era el período de la fiesta de la Pascua y ellos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y ellos no podían dar una sentencia a nadie en un día santo en conformidad con la ley. Entonces ellos dijeron, vamos a poner el problema en la mano de los romanos. Y entonces tenemos enseguida el cuarto juicio del cual nos habla Juan 18, 28 al 38. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en 12 tronos juzgando a las tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzados, ¿faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello de que está escrito.
y fue contado con los inicuos. Por lo que está escrito de mí, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Este pasaje está en los 4 evangelios, pero algunas cosas que están en el libro de Juan sobresalen por su importancia. En Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estaban haciendo cosas ilegales y ahora están tratando de hacerlas legales para poder participar de la Pascua al siguiente día. Y aquí vemos realmente el doble ánimo de estos hombres en sus corazones, tratando de cumplir por sí mismos la ley, que eso era imposible. Solo la mente del Señor Jesús, su corazón y su presencia en la vida de cada uno de nosotros puede llevar eso a cabo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ellos llevaron a Jesús ante Pilato. Este fue el segundo viaje de Caifás en la mañana hasta el pretorio romano o pretorio del juicio. Esto fue temprano, como lo dice el mismo versículo. ¿Qué querían ellos? Guardar sus manos limpias, entre comillas, por la ocasión para comer la Pascua, la cual hablaba de la muerte de Cristo en la cruz, imaginen eso. Pero ellos llevaron a Jesús ante el gobernador romano para sacarle la vuelta a la ley judía. ¿Cuánta astucia había en sus corazones? Vamos a poner nuestro problema en los tribunales romanos. Qué brillante idea. En Juan 18:29 nos dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato salió afuera porque los judíos no podían entrar a un edificio gentil durante un día santo. Aquí Pilato tenía calma y quería saber la acusación. Es indudable que él observó la persona majestuosa del Señor Jesucristo en medio de muchos gritos y confusión. Pero el Señor Jesús no estaba nervioso. Los judíos fueron perturbados y se alborotaron ante la pregunta de Pilato porque ellos no tenían una acusación real contra Jesús. No existía ninguna evidencia para establecer una acusación contra Jesús, por lo cual ellos querían condenarlo sin un tribunal. Con la hipocresía característica de esta gente, ellos pretendían estar ofendidos y heridos. Ellos pretendían ser hombres justos que nunca pensarían en arrestar a un hombre inocente. ¿Acusación? No. El hecho de que estemos gritando debe indicar algo. No malgastes el tiempo, solamente quítalo. Nótese lo nervioso y exaltados que estaban. En otras palabras, ellos decían, si él no fuera un malhechor, un criminal endurecido, no te lo estaríamos entregando. Muy bien. Si así fuera, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuál es el crimen? ¿Cuáles son los cargos en su contra? Juan 18:30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En nuestro vocabulario podría ser, nosotros no queremos traerte sino solamente a la gente más baja de la tierra y te lo hemos traído a él. Pero ellos comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ya están involucrando otro tipo de cosas. Están acusándole delante del gobernante romano, diciéndole, es que dice que es un rey. Prohíbe dar tributo a César. Esto debió haber llamado la atención de aquel hombre. A través de esas acusaciones, recordemos, totalmente falsas. Esta es la acusación que finalmente ellos utilizaron. Cuán inteligentes son estos judíos, porque ellos no están mencionando la palabra blasfemia. Sencillamente porque este era un problema teológico que no hubiera tenido un buen efecto ante un emperador romano. Los romanos solo tenían un tipo de adoración, curios, una palabra griega, y era la adoración al César.
Para ellos el César era Dios, nadie más. Si ellos hubieran acusado a Jesús ante Pilato de blasfemia, entonces Pilato podría acusarlos a ellos también de blasfemia por no tener otra forma de adoración diferente a la adoración al César. Pablo les hubiera podido decir, Pilato, perdón. Entonces ustedes dicen que no aceptan a César como Dios. Entonces él los podía acusar de blasfemia y los podía meter a todos en la cárcel. En Lucas 23, 2 nos refiere, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la ración y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Los judíos querían ir alrededor del problema. Notemos las mentiras que ahí ellos están diciendo. Prohíbe dar tributo al César. Y sabemos por la historia de que los que eran culpables de cuidar los impuestos eran los sacerdotes y los líderes religiosos. Esto no lo dice la historia. Finalmente, ellos añadieron algunas palabras que ellos pensaron que sería la trampa y comenzaron nuevamente a acusarle. Prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. En otras palabras, y en su manera de interpretar esto, era que Jesús estaba tratando de promover una sedición o una revolución contra Roma, lo cual era totalmente falso. Así él era un rival de César, un agitador o revolucionario peligroso. Pilato tenía razón para estar muy perturbado y él podía así entregarse a las demandas de ellos. Yo sé que todos tenemos una mala imagen de Pilato, pero notemos que él era un gran hombre. Él se mantuvo en calma, en control de sí mismo y de sus facultades mentales hasta el fin. Y este es un punto muy importante y para entenderlo más profundamente, consideremos Timoteo 1:6-13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. El Espíritu Santo menciona solamente este tribunal ante Pilato porque fue la única persona que hizo al Señor Jesucristo un examen honesto y objetivo. Entonces les dijo Pilato, allá en Juan 18:31, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, lo cual también era falso. Aquí Pilato trató de evitar tener la responsabilidad y aquí es donde encontramos la debilidad de su carácter. Qué triste. Ese gobernante romano, teniendo la autoridad, teniendo el poder para liberar al Señor Jesucristo, y sin embargo no lo hizo. Había intereses de por medio que podían ser afectados. Juan 18:31 dice, tómenlo vosotros y júzguenlo según su ley. Ellos conocían la ley, la sabían muy bien cuando querían usarla. Ellos usaron la ley, pero no la ejecutaron. Yo conozco personas que usan y abusan de la palabra de Dios usándola mal. Esto es lo que está pasando aquí. Las palabras de los judíos son una confesión de que ellos no querían tener un tribunal honesto de Cristo, sino su muerte. ¿Por qué su muerte? ¿Qué les hizo Jesús? Les reprochó su vida doble. Les reprochó y señaló sus hipocresías, su doble ánimo. Y esto golpeó el orgullo de estos religiosos. Y ellos tuvieron esta actitud en contra de su propio Mesías. Después ahí en Juan 18:32 leemos para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por estos juicios ilegales? ¿Por qué si era el más inocente de los inocentes, tuvo que ser sometido a esta humillación, a esta burla, a esta mofa, a estos golpes físicos? Por ti y por mí.
Cristo tenía bien delimitado lo que él quería hacer a favor de los seres humanos, traerles salvación. ¿Quién de nosotros pudiéramos haber soportado un juicio así? Donde se están buscando falsos testigos, imaginen eso. Pero desafortunadamente así fue. Y esos testigos falsos, dice, se presentaron. Hoy es lo mismo. Tantos testigos falsos. Hablar con mentiras es lo más normal el día de hoy. Ahora, pues, ¿cuál era la forma en que los judíos daban muerte a alguien? Por lapidación, por apedreamiento. Esta era la forma de ejecución de los judíos. Y la sangre salía en un 57% en 2 a 15 minutos, produciendo un gran sufrimiento. También había otro tipo de cruz, la que era usada por los asirios. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? De eso te están acusando. Los judíos estaban afuera y Pilato preguntó al Señor Jesucristo que si él era el rey de los judíos. Aquí es donde encontramos su testimonio de 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Confrontó a Pilato. Pilato no estaba realmente juzgando a Jesús, sino viceversa. Bueno, ¿estás juzgando esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pregunta lógica para un gobernante, alguien que tenía el poder para juzgar. ¿Qué has hecho? ¿Soy acaso judío? ¿Conozco yo tus costumbres? Entonces la pregunta, la segunda, ¿soy yo acaso judío? Implicaba ignorancia y desesperación. Pilato, por medio de la ignorancia, expresó su frustración para tratar con el problema real. También él negó interés personal o asociación con la situación. Pero su tercera pregunta fue de alguien escudriñando por información. ¿Qué has hecho? Esta fue una pregunta que recibió una respuesta de Jesús. Y aquí tenemos solamente una parte de las palabras que Jesús le dijo. Sin embargo, estas palabras son muy importantes. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En este tiempo en particular, Satanás era el gobernador de este mundo o el príncipe de este mundo. Y era imposible para Jesús tener un reino bajo el poder de Satanás. Esto no sucedió hasta que Satanás fue derrotado en la cruz. Dice aquí, si mi reino fuera de este mundo, y no es, todos mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado. Esto no significa que Jesús no tendría un reino terrenal, pero este será establecido en la tierra en el futuro. Esto es cuando Él venga en su segunda venida. Si seguimos con este juicio, nosotros nos damos cuenta del odio tan profundo del corazón de estos hombres. No son del mundo, dijo Jesús, como tampoco yo soy del mundo, en Juan 17:16. Este reino de los creyentes lucha con la espada del Espíritu en lugar de la espada de los hombres. Entonces Pilato le dijo, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Los religiosos, indudablemente, que no querían escuchar la verdad, la realidad del Señor Jesucristo. Bueno, cuando Él está diciendo, tú dices que yo soy rey. Esto es un sí enfático.
Evidentemente que Jesús siguió explicando que él era Dios hombre, nacido de una virgen, sin naturaleza pecaminosa, sin pecado imputado, sin pecado personal, y que él vino a morir por los pecados del mundo, por lo cual le dio un buen testimonio delante de Pilato. Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquellos que son recipientes de la verdad, que son salvos por medio de la palabra de salvación, creyendo en Jesús, oyen la voz del Hijo de Dios. Hoy en día la voz del Señor es la Biblia, la palabra del Señor. Notemos aquí la reacción de Pilato al testimonio de Cristo. Indudablemente que Jesús explicó a Pilato que él mismo era la verdad. Entonces Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Nosotros tenemos una comprensión de esta palabra desde el punto de vista humano, pero la verdad no es una declaración filosófica. Cristo es la verdad por el que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Esta es su expresión famosa, que es la verdad. Revela el estado de una mente natural o sin ser espiritual. Y con un espíritu que duerme es imposible absorber nada espiritual. Corintios 2:14 lo dice primera, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el ministerio del Espíritu Santo puede cambiarlo. Sin el trabajo del Espíritu Santo, ninguna mente natural puede entender el Evangelio. Pilato le dijo otra vez, ¿qué es la verdad? Y nuevamente está diciendo Pilato, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque él conoció que estaban acusándolo falsamente. Algo que los religiosos del tiempo de Jesús no vieron, este gobernante romano sí llegó a percibir. ¿Cuál fue la decisión de Pilato? No encontró ninguna falta en él. Este fue el único juicio imparcial sin prejuicios. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Gracias, Pilato, estábamos equivocados. ¿Este ha sido el primer error en nuestra vida? Por supuesto que no. Lucas 23:5 dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos dijeron, alborota al pueblo. Ellos se pusieron furiosos y gritaron acusaciones ridículas contra Jesucristo. En otras palabras, ellos empezaron a presionar a Pilato a tomar una decisión a favor de ellos. Lucas 23:6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Finalmente la presión fue tan grande sobre Pilato que él, entendiendo que era Galileo, dijo, voy a poner mi problema sobre Herodes. Y de esta forma él buscó la manera de evitar la presión de la multitud religiosa y no matar a un inocente. Por lo cual ante Herodes tenemos el quinto juicio. Lucas 23:8-12. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. No imaginan ustedes. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Herodes estuvo buscando tener placer.
Él trató de convencer a Jesús para que hiciera un milagro. Y cuando Jesús rehusó, Herodes se enojó y mandó a sus soldados a que torturaran a Jesús. Y luego lo mandó otra vez a Pilato. Los dos eran amigos anteriormente, pero enemigos, pero ahora se hicieron amigos. Los hombres tienden a fundar una amistad para cometer una injusticia. Entramos al sexto juicio. Dice por allá Juan 18:39 en adelante. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Más golpes, más burla, más menosprecio. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y si no hayas ningún delito en él, Pilato, ¿por qué no lo pones en libertad? Si tú tienes la autoridad para liberarlo, ya que no hay realmente ningún cargo de los que le acusaban y tú lo hallas a él inocente, suéltalo. Mas, sin embargo, no quería quedar mal con este pueblo, del cual vivía, extorsionaba. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando ellos habían declarado delante de Pilato mismo que ellos no tienen autoridad para darle muerte a nadie, mintiendo de nuevo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió, no le dio ninguna respuesta. Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aquí vemos la inconsciencia de estos religiosos al no entender que ellos tenían un pecado mayor, que estaban condenándolos, sus actos para con sus propias vidas. Desde entonces preocupaba a Pilato soltarle, procuraba, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Si estaban bajo el yugo de los romanos, imaginen ustedes la semejante falacia de estos hombres al decir no tenemos más rey que a César. Estaban negando aquí a Dios mismo, al cual ellos, según esto, representaban. Y esto era algo grave para ellos. Así que entonces Pilato hizo algo terrible, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Recordemos que Pilato había dicho no una vez, sino muchas veces que Cristo era inocente. Pero él les dice, pero ustedes tienen la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos?
Aquí estamos en medio del tribunal en donde Pilato está examinando nuevamente a Jesús. Es evidente que Jesús convenció a Pilato de su nacimiento, posición y hechos respecto de sí mismo. Y ahora Pilato hace un planteamiento tremendo e inteligente para lograr la libertad de Jesús sobre la base de la costumbre de la Pascua. Él hizo lo posible para liberar a una persona inocente, salir él mismo de la crisis y ayudar a los líderes religiosos a no perder su respeto y honor. Él era un pensador muy inteligente, pero estos líderes judíos estaban bajo el control de Satanás y ellos no quisieron dejar a Jesús hasta que él fuera exterminado. ¿Por qué ese grado de odio hacia Jesús? ¿Por qué querían exterminarlo? Porque él señalaba sus vidas hipócritas. Y si ellos eran los líderes de la nación de Israel, todo el pueblo estaría también en esa condición de hipocresía y de ceguera espiritual. ¿Qué dijeron ellos? No nos liberes a la persona más maravillosa que ha existido sobre la tierra, sino libera al enemigo número uno, a Barrabás. Imaginen ustedes la elección del pueblo. En lugar de elegir al Señor Jesucristo, eligieron a un criminal, a un ladrón. Y esta es una descripción muy débil de él, como la de alguien que entra a algunas casas a robar algo. Pero en el griego indica un criminal profesional, habitual y vil. Las multitudes pidieron la liberación de un hombre que podría matarlos fácilmente al verlos. Otra vez, la religión hace a un criminal terrible un campeón. El pasaje paralelo de Mateo interpone aquí algo que es muy interesante. Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí habla de la esposa de Pilato. El estar cerca de Cristo y rechazarlo es estar muy lejos de él, pero en la eternidad también. En realidad, Cristo estuvo juzgando a Pilato en vez de que Pilato juzgara a Cristo. No sabemos realmente ese sueño que tuvo la esposa. Y hay diferentes teorías al respecto. Lo que sí es real es que Juan 19:1 dice, así que entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. ¿Cómo pudo aguantar tantos golpes nuestro Señor? ¿Cómo podía soportar tanto dolor, tanto físico como espiritual? Bueno, dice que le azotó. Y esta era otra forma de examinar a una persona por medio de la cual la piel era quitada de su espalda. Literalmente él fue pelado vivo. Su piel fue literalmente quitada de su espalda y mientras su espalda era como un bistec y su carne temblaba, se le brotó sal en ella. Entendamos que este castigo era suficiente para matar a muchos hombres. Además, Cristo tenía ya mucho castigo sobre sí. Muchos murieron con los 39 latigazos, con un látigo hecho de piel con incrustaciones de hierro. Cada golpe entraba en la carne hasta los huesos. Además de esto, ¿qué hicieron los soldados? Entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Tenemos más palabras y dientes, más golpes, y ellos se burlaban y le pegaban con los puños, y otra vez tenemos la misma cosa. ¿Cuánto castigo puede resistir un hombre? Aparte de él, ningún hombre podría haber soportado esto. Y ahora Pilato está tratando de tocar los sentimientos de la gente para liberar a Jesús. ¿Por qué? Porque él entendió que ellos estaban determinados para destruirlo. Al hacer esto, él dijo, ya lo examiné y lo castigué. ¿No piensan que él ya tiene lo suficiente? Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo,
Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Nuevamente está manifestando la inocencia de Jesús. Y él, que era la autoridad, no hizo nada al respecto. Quiso que el pueblo decidiera y el pueblo decidió mal, desgraciadamente. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ellos supieron, cuando los judíos oyeron estas palabras, de aquí el hombre, que esta era la profecía de Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Pero ellos voluntariamente lo volvieron a rechazar. He aquí el varón, el hombre. Ellos querían tener la corona, pero sin la cruz. Ellos querían tener al rey, pero no al Salvador. Querían un rey que los salvara de Roma y no pudieron aceptar el plan de Dios. Pensaron que Cristo venía a librarlos del yugo de los romanos, pero ellos no entendieron que Jesús vino a librarlos de algo mucho peor, llamado pecado, que sigue afectando a todas las generaciones de la humanidad y cada vez es peor, quiero decir. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenle vosotros y crucifíquenle porque no hallo delito en él. No había una causa a seguir, no hallo delito en él. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitaban? Pues tomar una decisión como lo hicieron, pero una mala decisión que trajo condenación sobre sus cabezas. Los judíos demandaron la crucifixión de Jesús. El pueblo judío escogió el ser guiado por los líderes religiosos en lugar de ser guiados por la palabra de Dios. Y aquí tenemos lo peor de la naturaleza humana, gente voluble. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícalo. Pilato le declara inocente, diciendo, ustedes deben hacerlo, yo no puedo. Él era un gran hombre, pero tenía su debilidad. Y Hechos 3:13 nos dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ellos no querían esa respuesta de Pilato. El Espíritu Santo recordó que Pilato estaba determinado a liberar a Jesús. Aún estaba ansioso de hacerlo. El hecho es que estaba convencido incluso de su inocencia. En Mateo 27:24 nos dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Él trató de asegurarse de que ninguna culpa le fuera imputada a él, pero a cualquier persona que lo rechaza solamente le espera el castigo eterno. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Mateo 27:25 tenemos una respuesta de parte del pueblo terrible. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta es una declaración muy fuerte. No sabían el alcance de sus palabras. No sabían que ellos estaban condenándose a sí mismos y a sus futuras generaciones. La dispersión o la gran dispersión aconteció en el año 70 después de Cristo y los judíos no tuvieron un lugar hasta 1947. Recordemos que tan terrible fue esta dispersión que Hitler mató a 6 millones de judíos, una tercera parte de la nación. Y esto es algo tremendo. Jesucristo no fue un gran maestro cuyos pasos debamos seguir, sino que él fue singular.
porque ningún hombre puede vivir una vida sin pecado y hacer los milagros que él hizo. Tampoco Jesús puede ser solamente un hombre. Es imposible para él ser solamente un buen hombre. Él es Dios o él es un mentiroso. Él proclamó ser Dios. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Jesús era, que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Y que eso no lo constataban los milagros que él hizo, que muchos de estos religiosos vieron por sí mismos. ¿Qué otra prueba querían de la autenticidad del Mesías? Ellos estaban totalmente cegados en sus corazones y no querían conocer la verdad. La maldad de ellos estaba a flor de piel y eso fue lo que fue guiándolos a tomar las decisiones equivocadas. El Señor dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué dice Juan 3:15? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo tengamos la vida eterna, la seguridad de que al final de nuestra existencia vamos a ir a la mismísima presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, absolutamente nadie, sino únicamente por mí. Si esta no es la verdad, entonces millones de gentes habrán sido engañadas. Pero Él es Dios. Y solamente Dios pudo decir, yo y el Padre uno somos. Bendito sea Dios porque podemos entender más a profundidad este sacrificio con estos 6 juicios ilegales. Y es una gran tristeza que ellos hayan asumido esa actitud hacia su Salvador, hacia su Mesías prometido, como mucha gente hoy en día. Se dejan llevar, ¿verdad?, por sus propios conceptos humanos y no quieren aceptar que Jesús es la única opción que tienen para la salvación. Bueno, estamos hablando ahora de Herodes. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y este hombre le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Sabes por qué Jesús cayó ante Herodes? Porque Herodes ya había sellado su destino. Jesús no tenía más que decirle. Herodes había cruzado la frontera. La información del Evangelio por respecto del mismo es prometida para aquellos que tienen voluntad y un deseo genuino para relacionarse con Jesús. Él dice, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Aquí Pilato expresó una dignidad herida. Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí nosotros vemos en estos 6 juicios por los que el Señor Jesús pasó que hay varias categorías o varios tipos de rechazo. Primero, aquellos que pecan por convicción como Caifás, el cual pensó en hacer un favor al destruir a Cristo. El peor rechazo es el rechazo religioso. Este puede ser por ignorancia, aunque él realmente sabía. Segundo, aquellos que pecan contra su convicción como Pilato, el cual estaba convencido de que Jesús era inocente. El rechazo de él fue por vacilación y conveniencia. Y tercero, aquellos que pecan sin convicción como los soldados romanos y la multitud que estaba abajo, los cuales fueron instrumentos de quienes reinaban e influyeron en ellos. La palabra nos dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle,
Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Finalmente, lo entregó por causa de la presión de la multitud. Esta se manifestó en persecución religiosa y temor de perder su prestigio político. Pilato fue llevado a una trampa en la cual solamente convicciones fuertes y doctrina y principios podrían sacar. Pero su problema fue que él no quiso tener una oposición contraria a César, por lo cual él condenó al Señor de señores y Rey de reyes. Y esta muerte solamente era reservada para los peores criminales del mundo. Bueno, aquí nosotros tenemos el gran odio que ellos sentían hacia Jesús. Ellos preferían sus vidas religiosas, sus vidas dobles, sus vidas hipócritas. Y esta religiosidad es un enemigo tremendo. Nosotros tenemos que asegurarnos de que Cristo está en nuestro corazón. Si estamos hablando de estos personajes, Pilato, Herodes, todos ellos no están con el Señor en este momento. Están en el infierno. Por eso tenemos que asegurarnos. Tú que me ves, debes tener la seguridad de que tienes la salvación dada y ofrecida por medio de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Si no es así, yo te voy a pedir algo muy importante. Que tú inclines conmigo tu rostro y hagas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que tu grande amor por mí ha sido para salvarme de la condenación eterna, del infierno. Y yo quiero abrirte la puerta de mi corazón y recibirte en él para que tú, Señor, me concedas el don de la vida eterna. Gracias porque Jesucristo trajo esta grande salvación al hombre por medio de ese grande amor que él tuvo por nosotros y soportar todos estos juicios terribles. Señor, yo te invito a que entres a mi vida y que tú estés permanentemente ahí. Esto lo estoy pidiendo por el nombre de Jesucristo. Amén.